Portes Gil fue nombrado presidente del partido por el Consejo del Partido Nacional Revolucionario, que yo lideraba. Vino la campaña para la renovación del gobierno del estado de Querétaro y se presentaron como candidatos el licenciado José Guerra Alvarado, que era secretario del gobierno del estado y al cual apoyaban Carlos Riva Palacio, válido número 1 del general Calles, el general Joaquín Amaro, ministro de Guerra y Marina, y el presidente de la República, ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Con muy escasas fuerzas populares dentro de la clase media, burócratas en la ciudad de Querétaro y ninguna fuerza en el resto del estado. El coronel de Chinacos, Saturnino Osornio, apoyado por mí y con el respaldo del Senado de la República, con arrolladora fuerza popular y apoyando también a Saturnino, su tocayo, el general Saturnino Cedillo, que en ese entonces tenía una gran fuerza política popular y bélica en el centro de la República. Portes Gil implantó en el PNR lo que había hecho en el estado de Tamaulipas, cuando era gobernador y líder del Partido Socialista Fronterizo, los plebiscitos. Esto consistía que en cada elección se reuniera en un local un grupo popular con su precandidato al frente. En otro lo mismo, y así se harían 3 o más precandidaturas. En Querétaro, la precandidatura de Saturnino Osornio, que ya dije quiénes lo apoyábamos, el licenciado Guerra Alvarado, que de hecho manejaba el gobierno local, y además se registró un señor, ingeniero Covarrubias, coronel del último Estado Mayor del general Porfirio Díaz, a quien nadie conocía en Querétaro, pero que pertenecía a la más azul reacción, y este señor fundaba su pretensión en que había sido compañero de colegio del ingeniero Ortiz Rubio, y al que el bueno de don Pascual alentó por aquello de ¿quién quita? El Senado de la República en masa pidió y obtuvo del licenciado Emilio Portes Gil, presidente del partido, que yo fuera el delegado general del PNR en aquellos plebiscitos, y me auxilié como subdelegados de puros senadores. En primer término, del senador Genaro B. Vázquez, senador por Oaxaca, y subdelegado de San Juan del Río, segunda ciudad de Querétaro. Y yo naturalmente me hice comisionar en la capital del estado. Y llegó el día de los plebiscitos, y Saturnino Osornio movilizó sus hordas, unos en tren y otros a caballo, a la capital. Este Saturnino Osornio era un verdadero líder campesino popular, y armados de carabinas y pistolas todos sus partidarios, repito, era un verdadero líder y no un explotador como después resultaron tantos. Valiente y decidido cabecilla que en Dios creía y en mí adoraba. No veía ni fumaba. Eso sí, mataba cuando era necesario y jugaba gallos. Yo, como delegado general del partido, designé la plaza de toros del estado para que ahí se reunieran los contingentes osornistas y el convento de la Cruz para que se reunieran los contingentes del licenciado Guerra Alvarado. Esto lo hice con toda la mala leche histórica y política, y en cuanto al otro registrado, el porfirista Covarrubias, que no tenía más partidarios que un señor de cuello duro que lo acompañaba, le señalé también con pérfida ironía que reuniera sus contingentes en el atrio de la catedral. Pero llegó el domingo del plebiscito y Saturnino Osornio me mandó decir con su hermano Federico, que entre paréntesis era más sanguinario que Saturnino, que a los contingentes de Saturnino que estaban llegando en trenes a la estación de Querétaro, el batallón de línea compuesto de indios juchitecos a las órdenes del general Eliodoro Charis no los dejaba desembarcar. Entonces me trasladé a la estación y me encontré efectivamente con trenes y no menos de 3,000 campesinos que no podían desembarcar a manifestar su anhelo ni a gritar su voto, porque a bayoneta calada los soldados juchitecos del general Charis lo impedían. Y el general Eliodoro Charis, mi amigo y gargaliote, que en tantos mengues habían dado a mis órdenes, espada en mano ordenada a sus soldados juchitecos que los campesinos osornistas no descendieran de los trenes. Me enfrenté a Charis y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no dejas bajar a los campesinos que vienen a votar? Y me respondió, son órdenes superiores. Y le dije a Charis, aquí no hay órdenes superiores que valgan. Son los ciudadanos que vienen a elegir a su gobernador.
son miembros del partido, de mi partido, de tu partido, del Partido Nacional Revolucionario. Y Charis me contestó, pues hablaba muy mal el español. Mira, usted, mi jefe, son órdenes que no puedo desobedecer. Y le dije al general Charis que era el comandante militar de la zona. En esto nadie puede ordenar. Yo soy senador de la República y delegado general del Partido Nacional Revolucionario y representante del Senado de la República en este plebiscito. Dile a tus soldados que se retiren y que no impidan que bajen los campesinos. Y los arengué a todos a bajar gritándoles, aunque caigan ensartados en las bayonetas. Y puse el ejemplo subiendo y bajando, y yo por delante empezamos a bajar todos en tropel. Charis palideció y no pudo evitar que 3,000 campesinos verificaran vivas a Saturnino Osornio, vivas al senador Gonzalo N. Santos y vivas al alazán tostado. Entonces Charis, muy pálido y espada en mano, me dijo, tú no vas a llegar Plaza Toros. Y yo le contesté, o llego o muero en el camino, pretoriana. Arengué a la multitud y tumultuosamente nos lanzamos. Me acompañaba el diputado federal Tomás Tapia, de San Luis Potosí, hombre muy callado y valiente, teniente coronel de la Revolución y quien se encargó después de amplificar mi acción ante Zedillo, ante Calles y ante el partido, y ante los campesinos armados de San Luis Potosí, lo que contribuyó mucho a ampliar mi prestigio de luchador. En la plaza de toros dejé instalada la multitud y me trasladé al convento de la Cruz, donde Guerra Alvarado se había armado. Llegó con un pequeño grupo a los que conté con el dedo como hacen los profesores con los párvulos y les dije, ciudadanos, retírense por donde vinieron. Están ustedes derrotados y han hecho el ridículo. Me regresé a la plaza de toros y la multitud de Saturnino y de su hermano Federico había crecido en número y en entusiasmo. Les hablé y declaré candidato para gobernador del estado al ciudadano coronel de Chinacos, Saturnino Osornio. Y digo de Chinacos porque no tenía regularizado su grado, como yo mismo no me preocupaba de regularizar el mío. Pero había fungido a mis órdenes cuando estuve como jefe en todo el territorio de Querétaro, cuando la rebelión de los cristeros y durante toda la infidencia escobarista en aquel estado. Lo mismo que en Guanajuato sin que hubiera un soldado federal. Ya en la tarde del día de los plebiscitos, llegó a Querétaro el senador Genaro B. Vázquez, a quien había comisionado para el plebiscito en San Juan del Río, donde según medio parte no hubo ningún contingente contrario a Saturnino, pero sí al senador Vázquez. Lo detuvieron durante 2 horas en un puente un grupo de soldados con un oficial al frente. Regresamos a México y se hizo el gran relajo. Convoqué al Senado de la República a sesión extraordinaria, denuncié los hechos desde la tribuna como lo estoy haciendo aquí, y aún más ampliamente sin escatimar aquello de que llamé pretoriano al jefe militar de la zona. La detención del senador Genaro B. Vázquez en un puente por un grupo de soldados con un oficial al frente y que el general Charis me había declarado que había obrado así porque tenía órdenes de la mera cabezona. Todo causó risas entre los senadores y galerías en la sesión, pero risas revueltas con indignación y a petición mía, el Senado se declaró en sesión permanente, así como la Cámara de Diputados, hasta que no fuera cesado en el mando militar el general Heliodoro Charis. Oh, política mexicana. El general Heliodoro Charis llegó a diputado por Juchitán con el apoyo de su pueblo y mi apoyo decidido con la recomendación que personalmente me hizo el general Joaquín Amaro, quien me dijo, Beto, le suplico que al general Heliodoro Charis lo apoye usted para que triunfe en la Cámara, como triunfó contra Estrada en Ocotlán, pues cruzó el río con un cable en la mano nadando, no obstante haber sido herido 2 veces, y llegó a la otra orilla, donde amarró el cable en un tronco y por él pasaron nuestras infanterías. Amaro le decía Beto a cualquier persona que estaba cerca de él cuando quería decirle mi querido amigo, mi gran cuate, mi compañero. A muy pocos llamaba Beto, y a mí me llamaba así en los tiempos en que me andaba enamorando. No sé por qué empleaba esta palabra. Tal vez lo sepa su familia o algún allegado sobreviviente.
Yo sí notaba que siempre me llamaba señor diputado, señor senador, etc. Pero Beto solamente me llamaba cuando deseaba algo de mí. Lo que nunca aclaré con Charis, porque no quise, fue si la mera cabezona que le había ordenado imponer a guerra a Alvarado en Querétaro fue el general Amaro o el presidente Ortiz Rubio. Aunque para mí que fue don Joaquín, pues a don Pascual nadie lo reconocía como mera cabezona. Y cumpliendo con la petición del general Amaro, ministro de Guerra y Marina, y contra la recomendación que me hizo el general Francisco Serrano, quien recién dejara esa secretaría y que era aún más fuerte políticamente que Amaro y quien apoyaba para ese puesto al coronel Carlos Robinson, sonorense, hice una maniobra y a Carlos Robinson, que nadie conocía en Oaxaca, lo hicimos diputado por el distrito de Etla, al que nunca conoció Robinson. Y a Charis lo sostuve de acuerdo con Amaro y con la voluntad de su pueblo, Juchitán, como diputado por ese distrito. Charis fue destituido antes de este incidente y después de este me permaneció como adicto y fiel amigo y yo le permanecí hasta el día de su muerte, como amigo. Pero aquella vez Amaro y Ortiz Rubio, sobre todo Ortiz Rubio, pues Amaro no significaba nada como ministro de Guerra y Marina, se le impusieron para que obrara como obró. Al general Heliodoro Charis, el general Obregón lo puso a mis órdenes en los días en que la guarnición de la Plaza de México estaba en vísperas de rebelarse contra el gobierno del general Calles, y yo personalmente conduje a Charis una noche a apoderarnos de la Ciudadela, donde estaba un general Medina serranista, y al cual sorprendimos la víspera de la rebelión serrano-gomista, y Charis se apoderó de la Ciudadela para que no cayera en poder del general Héctor Ignacio Aldama. Sería demasiado largo y complicado explicar todo este rompecabezas a detalle. Lo primero que hizo Saturnino Osornio cuando tomó posesión del gobierno de Querétaro fue montar una mula prieta, meterse montado en ella a la catedral, rayar la mula ante el altar mayor y gritar arriscándose el sombrero que llevaba puesto: ¡Muera Maximiliano! ¡Viva la revolución! Esto lo ejecutó Saturnino con mucho gusto y entusiasmo por consejo y órdenes mías. Ya se comprenderá por qué me ha odiado y me sigue odiando tanto la reacción. Siguió gritando Saturnino Osornio: ¡abajo los reaccionarios! Había en el Senado un solo diputado independiente, Lauro G. Caloca, de Zacatecas. Él era algo así como la sombra del licenciado Soto y Gama, y cuando desaforamos por valenzuelistas y escobaristas a Soto y Gama y 27 diputados más, entre los que figuraban Topete, León García, el doctor Gustavo Uruchurtu y otros, en el Senado no desaforamos al único adversario, que era Caloca, y no lo hicimos porque era muy amigo mío. Me era muy simpático y era no solo el senador Caloca, sino que era opositor franco, leal y constante del general Plutarco Elías Calles. Lo atacaba cada vez que iba a la tribuna, pero con decencia y no en forma majadera e histriónica que lo hizo Manrique. Caloca era nuestro opositor sistemático, pero cuando los acontecimientos de Querétaro pidió la palabra para hechos y se la concedimos en la inteligencia de que creíamos que nos iba a atacar muy especialmente a mí. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando Caloca produjo un discurso colmándome de elogios por haber apoyado a un verdadero líder, Saturnino Osornio? Me felicitó calurosamente por haberle dado batalla a la reacción en el mismo Cerro de las Campanas. Él así dijo, y luego siguió diciendo Caloca: ¡qué bonito ranchero es Saturnino Osornio! ¡Qué pelado tan mexicano! ¡Qué bello producto de la revolución! Felicito al coronel chinaco Saturnino Osornio por haber entrado en la catedral y haber sacado chispas con la herradura de su mula prieta al pie del altar mayor de la catedral de Querétaro. Y felicito a la mula prieta de Saturnino Osornio. ¡Viva la representación del Satanás que pintan los mochos de Querétaro y los beatos de toda la República! El senador Lauro Caloca, a quien cariñosamente llamábamos Mole de Olla, arrancó una estruendosa ovación y nos pusimos de pie para aplaudir a nuestro adversario todos los senadores.
pero nos pusimos en pie espontáneamente, no como lo hacen las actuales legislaturas en los informes presidenciales, que todavía no se sientan de prolongar un aplauso al presidente cuando ya se están parando de nuevo, pero siempre de vista al pastor de la majada. Saturnino Osornio no sabía a quién poner de secretario de gobierno, ni de tesorero, solo tenía a quién poner como jefe de la policía, que era un valedor de su hermano Federico. Saturnino después, cuando ya era gobernador y yo embajador en Bélgica, me mandaba carnitas muy bien mantecadas y enlatadas a Bélgica. Y la primera vez que vine de vacaciones, me regaló un morralito de ópalos muy bonitos, de los auténticos de Querétaro, con los cuales mandé guarnecer las gruesas suelas de unos zapatos de mi señora, los cuales después regalé, y los que sobraron los echamos al mar, porque nos dieron mala suerte. El gran escándalo que hicimos en las cámaras por la intervención de las fuerzas federales en los plebiscitos, al haberse declarado las dos cámaras en sesión permanente hasta que fuera destituido el general Heliodoro Charis como jefe militar de la zona, dio por resultado que le quitaran el mando a Charis con gran disgusto de Amaro y del presidente Ortiz Rubio. Pero intervino el general Calles y nos dio la razón apoyando el triunfo de Saturnino Osornio. Me dijo el general Calles: si cuando sacamos a las fuerzas federales del estado de Querétaro únicamente por la gente de Saturnino Osornio, los cristeros no dieron muestra de vida en todo el estado, con excepción del núcleo de Juan Carreño, que estaba remontado en Pinal de Ámoles, quiere decir que Saturnino es muy fuerte popularmente. Y esto era verdad. Guerra Alvarado solo contó en el plebiscito con los empleados del gobierno de Querétaro y algunos cuantos amigos de la clase media. Cuando Charis fue quitado del mando, el Senado de la República en masa se trasladó a Chapultepec a entrevistarse con el presidente Ortiz Rubio, encabezado por mí. Ya ante el presidente, hablé diciéndole que el Senado estaba complacido con la medida que se había tomado respecto del general Charis, que nosotros éramos amigos porque queríamos armonía con el Ejecutivo, pero que se desprendiera de los malos consejeros y de los reaccionarios que lo apoyaban. El presidente Ortiz Rubio contestó diciendo que él también quería paz y solidaridad con el Senado de la República y la Cámara de Diputados, pero que no lo rodeaban reaccionarios.